para el estado de oxidación, necesitamos conocer los estados de oxidación de cada uno de los elementos. En las hojas que les dejé para que vieran cationes y aniones, ahí pues tienen que repasarlas y tienen que aprenderlas. Les había mencionado que cuando tenemos a los elementos del grupo 1A, tienen estado de oxidación más 1. Si son en el grupo 2A, tienen más 2. Si son en el 3A, más 3. Si son en el 4A, más 4, pero también pueden tener menos 4. Si son en el 5, menos 3. Si son en el 6, menos 2. Si son en el 7, menos 1. ¿Sí? Entonces, esta información es muy importante. También debemos de saber los estados de oxidación de algunos elementos, algunos cationes y algunos aniones, para poder, que nos facilita muchísimo el trabajo. Entonces, para este caso, por ejemplo, el potasio es del grupo 1A, tiene más 1. El hidrógeno, más 1. El potasio, más 1. El hidrógeno, más 1. Otra información que necesitamos saber es que el oxígeno, por lo general, siempre va a tener estado de oxidación menos 2. Salvo ciertas excepciones, cuando tengamos los peróxidos, tiene estado de oxidación menos 1. ¿Sí? Pero de forma general siempre va a ser menos 2. Entonces aquí es menos 2, menos 2. Y hace un momento mencionábamos que los elementos del grupo 7 deberían de tener estados de oxidación de menos 1. Es decir, los halógenos, como aniones, tienen menos 1. Como cationes, pueden tener diferentes más. Y el cloro, todos los elementos, sin excepción, esta es una molécula, pues, pero está compuesta por los elementos, su estado de oxidación es igual a 0. Tenemos la gran mayoría, solamente nos falta propiamente al manganeso aquí y al manganeso acá. ¿Sí? Entonces, en este caso es muy sencillo, porque si ustedes recuerdan, cuando vieron lo de nomenclatura, vemos que para escribir una fórmula es el intercambio de los estados de oxidación. Es decir, el manganeso debió de haber tenido más 2 y el cloruro debió haber tenido menos 1, para que se formara ese compuesto. Entonces aquí el manganeso es más 2. Y en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. En este caso vamos a escribir una ecuación. ¿Cuántos átomos de potasio tenemos? 1. 1 de más 1. También tenemos al manganeso que no conocemos. Y también tenemos 4 átomos de oxígeno con estado de oxidación menos 2. Toda esta ecuación tiene que ser igual a 0. ¿De dónde sale este 0? El 0 es el estado de oxidación de toda una molécula. Todas las moléculas o elementos, su estado de oxidación es igual a 0. Los iones pueden ser positivos o negativos. Y como cationes o aniones pueden tener carga, pero como moléculas o como elementos va a ser igual a 0. Entonces, para este caso, resolvemos esta ecuación donde despejemos al manganeso. Aquí 1 por 1 es 1. Y aquí 4 por menos 2 es menos 8. Aquí son menos 7 y despejado nos va a dar que el manganeso es igual a más 7. Más 7. ¿Sale? Ya que tenemos los estados de oxidación de todas las moléculas, de todos los elementos, entonces sí, continuamos a la siguiente parte. Hay dos conceptos importantes en
en las reacciones de óxido-reducción, que son el agente oxidante y el agente reductor. El agente oxidante es aquel que causa que la molécula se oxide o que el otro elemento se oxide. Por lo tanto, este elemento se va a reducir. Y el agente reductor se oxida. ¿Sí? Entonces, el agente oxidante es el que causa que otra molécula se oxide. Como es el causante de que otra se oxide, necesita reducirse para que el otro se oxide. El agente reductor es el que va a causar que el otro se reduzca. Entonces, se va a oxidar para que el otro se reduzca. ¿Qué quiere decir oxidar y qué quiere decir reducir? La oxidación, lejos de interpretarse como el fenómeno químico por el cual se combina con el oxígeno y cambia de aspecto, es más una pérdida de electrones. Y al perder electrones, las cargas se vuelven positivas. Mientras más positivas, más están oxidando. La reducción es la ganancia de electrones. Y por lo tanto, la carga tiende a ser negativa, o ahorita vamos a ver algunas excepciones. Cuando nosotros hablamos de los agentes oxidantes y los agentes reductores, los representamos o es muy semejante a trabajar con una recta numérica. Si trabajamos con una recta numérica, hacia acá están los números negativos y hacia acá los números positivos. Mientras que nuestro elemento tiende a pasar de izquierda a derecha, se está oxidando. Mientras que tiende a pasar de derecha a izquierda, se está reduciendo. Es decir, podemos tener un número que está en los números positivos y llega a 0 y se está reduciendo. Lo voy a poner así para que no te confundas. Puede que esté en 0 y pasa a los números negativos y se está reduciendo. Pero también puede existir la posibilidad de que esté en 5 y pase a 3. Es decir, está haciendo esto, se está reduciendo. ¿Sí? O un negativo que esté en menos 5 y pase a menos 2, se está oxidando. ¿Sí? No necesariamente tiene que pasar de positivo a negativo o de positivo a 0 para que se reduzca, o de un número negativo a un número positivo para oxidarse. ¿Sí? Con una simple variación inclusive de una unidad, se considera que se está oxidando o se está reduciendo. Entonces, una vez que tienes los conceptos de oxidación y reducción, y que ya explicamos lo que es el agente oxidante y el agente reductor, en la ecuación que tenemos planteada aquí, vamos a ubicar quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues de todos los elementos que tenemos ahí, tenemos que identificar a los dos que cambian. En una no puede haber reacciones de oxidación solamente o de reducción solamente. Tiene que existir una oxidación-reducción, porque una especie tiene que quedarse con los electrones que se liberan y el otro tiene que perder esos electrones. Entonces aquí tenemos que identificar quiénes cambian. El manganeso luego vimos que fue el primero que cambió. Y el otro, el potasio, sigue siendo igual, el oxígeno sigue siendo igual. El cloro aquí está cambiando. A pesar de que haya partes de cloro que no cambiaron, aquí sí está cambiando. ¿Sale? Y acá mi única fuente de cloro es este. Entonces este cloro se está transformando en uno diferente y en dos iguales. ¿Sale? Entonces ya identificamos a los que cambian. Ahora, si identificamos al agente oxidante, el agente oxidante recuerda que es el que se hace más positivo. El cloro está pasando de menos 1 a 0. El agente oxidante es el cloro. Y el agente reductor es el que se oxida.
Perdón, el agente oxidante es el que se reduce. El agente oxidante en este caso es el manganeso, que pasa de +7 a +2. Y el agente reductor es el que se oxida, y en este caso el cloro es el que se está oxidando. ¿Vale? Ya identificamos quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Ahora, tenemos que hacer un procedimiento muy sencillo para poder ajustar la ecuación. Y el procedimiento que sigue tiene que seguir este orden necesariamente. Tenemos que ajustar la masa de los elementos. Tenemos que ajustar las cargas eléctricas de los elementos y finalmente tenemos que ajustar el resto de los elementos. Si tú te fijas aquí, solamente estamos involucrando para este método a dos elementos, al que se oxida y al que se reduce, o sea, solamente estos dos, pero potasio, oxígeno e hidrógeno van a quedar sin ajustar. Entonces, al final, el resto de los elementos los vamos a tener que ajustar por el método analítico, por el método de tanteo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que plantear dos semireacciones o semiecuaciones, en donde me involucre a los elementos que cambian. ¿Sí? Entonces, por aquí ponemos al manganeso con su carga, que es +7, y va a pasar a un manganeso con su carga +2. Ponemos el segundo que cambia, cloro -1, y va a pasar a un cloro con su subíndice 0. Tenemos que hacer el ajuste en masa, pero no podemos poner este número. Los subíndices no los podemos modificar. Lo único que podemos alterar son coeficientes. Acuérdate que subíndice es esto y coeficiente es el número que nosotros podemos agregar aquí. Entonces, el manganeso, hay un átomo de manganeso, hay un átomo de manganeso. Hay uno de cloro, hay dos de cloro. Para poderlo ajustar, vamos a tener que ponerle un 2 al cloro aquí. Ya ajustamos masa, ahora tenemos que ajustar cargas eléctricas. Este manganeso tiene 7 cargas eléctricas positivas, este otro tiene 2 cargas eléctricas negativas. Lo único que fluye en una reacción son electrones, no pueden fluir protones, no puede fluir alguna otra partícula. Los electrones son cargas eléctricas negativas, entonces lo único que podemos agregar nosotros para igualar ambos lados son electrones. Si yo agrego electrones o cargas eléctricas de este lado, este número positivo, al agregarle los electrones, va a hacerse más pequeñito, porque se van a compensar los electrones que faltan aquí con los que faltan acá, bueno, con los que se agregan acá. De tal forma que si yo pongo algo así, lo que me está resultando de aquí es un manganeso +1. Y cada vez se va a empezar a alejar más de este +7. Lo que yo necesito es que el número que esté aquí, positivo, sea igual al número que esté acá, positivo. Entonces, para ello, los electrones siempre se van a agregar hacia el lado que esté más oxidado, ¿sí? O más positivo. Entonces, de este lado vamos a agregar ¿sí se alcanza a ver? De este lado vamos a agregar 5 electrones. ¿Por qué 5 electrones? Porque 5 cargas negativas más 7 cargas positivas me van a quedar 2 positivas. De este otro lado tenemos 2 cloros con -1, tenemos 2 cargas negativas. De este lado tenemos 2 cloros sin carga, no tenemos cargas negativas, vamos a tener que agregar 2 electrones. Ya tenemos ajuste de masa, ya tenemos ajuste de cargas. ¿Qué sigue? Tenemos que corroborar que la cantidad de electrones que cede el agente reductor, el agente oxidante, tiene que ser igual a las que recibe el agente reductor. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que hacer un pequeño producto entre estas dos ecuaciones. Vamos a buscar el mínimo común múltiplo de estos dos con respecto a los electrones.
¿Por qué con respecto a los electrones? Porque al final me tienen que quedar la misma cantidad de electrones que fluyen de aquí para allá, tienen que ser la misma cantidad de electrones que acepta de acá para acá. ¿Sí? Si me queda un electrón libre, no es posible, no podemos dejar electrones libres en una ecuación. Entonces, para buscar el mínimo común múltiplo en este caso, la de arriba la multiplicamos por 2 y la de abajo la multiplicamos por 5. Y volvemos a escribir las ecuaciones. Entonces, 2 por 5 10 electrones más 2 manganesos más 7 producen 2 manganesos más 2. Para el otro, 5 por 2, 10 cloros, bueno, 10 cloruros que producen 5 cloros 0 más 10 electrones. Ahora sí, si te fijas, los 10 electrones antes de la reacción tienen que ser igual a los 10 electrones después de la reacción. Una forma que tú te cercioras de que estás ajustando bien tu ecuación es porque el número de electrones que te aparecen antes de la reacción tienen que ser, bueno, te tienen que aparecer electrones antes y electrones después. Si te aparecen dos del mismo lado, algo estás haciendo mal. Si te aparecen dos del otro lado, algo estás haciendo mal. Tiene que aparecerte uno y uno. Hay situaciones también en las que te pueden aparecer 3 o 4 agentes oxidantes y un agente reductor, y se pueden resolver, o viceversa, un agente oxidante y 3 o 4 agentes reductores. Pero nunca vas a encontrar una ecuación que tengas puros agentes oxidantes o puros agentes reductores. ¿Sale? Entonces, para este caso, vamos a hacer una suma algebraica. Los electrones, como son los mismos en ambos lados, ya no nos importan, los vamos a quitar de la ecuación. Y todo lo demás es lo que vamos a sumar. Son 10 cloruros más 2 manganesos, producen 5 cloros más 2 manganesos. Y esos coeficientes, tal cual están aquí, van a pasar a escribirse en la parte de arriba. Son 10 cloros, son 2 manganesos, son 5 cloros y son 2 manganesos. Hasta aquí terminamos el método del óxido reducción. Lo que sigue va a ser un ajuste por un método al tanteo, ¿sí? No podemos hacer más. Ya tenemos ajustados los elementos que se oxidan y se reducen, pero la ecuación no está ajustada por el simple hecho de que aquí hay 10 cloros y acá hay 10 cloros y ya tenemos acá varios cloros más. Entonces, para poder hacerlo, tenemos que recurrir a un método de tanteo, al método analítico. Y para el método analítico hay un video en el canal, si lo quieres revisar. Si no recuerdas cómo se hace. Pero el método al tanteo, pues a pesar de que pareciera que es ir adivinando el coeficiente, es ir haciendo una serie de combinaciones, pero en un orden definido o establecido. Es decir, primero vamos a tratar de ajustar a los metales, después a los no metales, después al hidrógeno y hasta el final al oxígeno. ¿Sale? Entonces, ya tenemos algo que tenemos que empezar es, bueno, algo que tenemos que entender es que estos coeficientes que ya están establecidos no van a cambiar, ya no se van a mover. Los que se pueden mover son todos los demás. Todos los demás que no tienen coeficientes sí los puedes modificar. Pero estos que tienes aquí muy difícilmente van a cambiar. Hay sus excepciones, pero muy difícilmente van a cambiar. Dos potasios, tenemos un potasio aquí, agregamos un 2. El manganeso ya estaba, aquí 10 hidrógeno, hasta después, 10 cloros de este lado, tenemos 10 cloros de este otro lado, y aquí ya tenemos 2 cloros, y 2 por 2, 4 cloros. Entonces, esta es una de esas excepciones. ¿Por qué sí se tiene que mover este 10? Porque si tú observas, la única fuente de cloro para todos estos productos es este reactivo. Entonces necesitamos ajustar este solo reactivo con estos 4 que tenemos acá. Bueno, con estos 6. Entonces aquí 10 más 6 son 16.
Y aquí tenemos que ajustar esto a 16 cloros. En teoría, el potasio no se movió, el manganeso no se movió, nos falta solamente el hidrógeno y el oxígeno. ¿Sí? El hidrógeno primero son 16 oxígenos, 16 hidrógenos, y el único hidrógeno que tenemos aquí es este, al cual le tenemos que poner un 8 por 2, 16. ¿Sí? Y finalmente hacemos ya el ajuste de oxígenos, 2 por 4, 8 oxígenos. Y de este otro lado tenemos 8 oxígenos. Y ya. Ahora nada más tenemos que corroborar que sea verdad lo que yo acabo de apuntar. Potasio, manganeso, oxígeno, cloro e hidrógeno. 2 potasios de este lado, 2 potasios de este. Manganesos 2 aquí, manganesos 2 allá. Oxígenos, hay 8 aquí y hay 8 allá. Cloros, hay 16 aquí, hay 16 acá. Hidrógenos, hay 16 y hay 16. Así se ajustan las ecuaciones por óxido-reducción. Entonces, si tú te fijas, no es tan complicado. Lo que tienes que saber es el estado de oxidación, por lo menos de 2 o 3 elementos, que son los que te van a ayudar a identificar el del tercero. ¿En cuáles están un poquito más complicados saberlos? Cuando tenemos, por ejemplo, compuestos de azufre, compuestos de nitrógeno, compuestos de manganeso, compuestos de cromo. ¿Por qué con ellos? Porque usualmente ellos tienen varias valencias. Si no nada más tienen 2, pueden tener varias más. Entonces es lo importante que tú tienes que identificar. Identificar sus estados de oxidación. Una vez que los identificaste, identificar al agente oxidante y al agente reductor. Una vez que los identificaste, plantear 2 semireacciones, hacer tu ajuste en masa, hacer tu ajuste en cargas, hacer tu suma algebraica finalmente, poner tus coeficientes y terminar con un poquito del método de tanteo. Si tienes alguna duda, consúltame, por favor.